El uso de la sal para atraer la prosperidad y la sanidad en las finanzas. La sal en el Antiguo Testamento. La sal era cosechada o conseguida por la población hebrea mediante la técnica de verter el agua del mar en hoyos en la tierra, hasta que el agua se evaporase y solamente quede una capa fina de sal que era luego usada. También su uso se daba como elemento necesario en la dieta hebrea, al servir de condimento y preservante. También tenía un uso medicinal como desinfectante de heridas. La sal tenía un sitial importante en la adoración hebrea. Estaba considerada como un elemento importante para llevar a cabo las ofrendas estipuladas en el libro de Levítico, dado que la sal era símbolo de la permanencia y lealtad de Dios. Levítico 2:13 Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. En esta mención bíblica de la sal, esta es llamada como la sal del pacto. Esta sal simboliza el pacto de Dios, o su compromiso eternal, de cumplir la palabra bíblica y por ende toda promesa que en ella está contenida. Por otro lado, mediante este pacto con sal, el sacerdote hacía un compromiso consagrarse solamente a Jehová. Esto era la sombra de aquello que habría de venir, y que fue manifestado cuando el mismo Dios ofreció a su Hijo unigénito como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese pacto fue sellado con la sangre del Cordero. La sangre de un nuevo pacto que el Mesías Jesucristo mencionó, y bien podría ser la sal que preserva aquel glorioso pacto, el Evangelio de Jesucristo, dado su carácter de eternal absolutamente imperecedero. Ezequiel 43:23-24. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto, y un carnero sin tacha de la manada. Y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. En esta mención bíblica, la sal actúa como un elemento que evita la corrupción y por lo tanto preserva en pureza la ofrenda. Esta era una peculiaridad de la sal muy apreciada desde la antigüedad. Esto nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo que dijo, Mateo 5:13, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Números 18:19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas, que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. En esta mención bíblica se muestra el uso de la sal, para ratificar los convenios o pactos. Dios se compromete a brindar sustento a la tribu de Leví, tribu de sacerdotes, mediante las ofrendas dadas por los israelitas. Este era un convenio eterno. Una característica de la sal que podríamos traer en acotación en este instante, es aquella que permite a la sal no ser destruida. Tal vez debido a esa característica Dios la usó como metáfora o símbolo, que así como la sal conserva su sabor salobre, así también el convenio con sus sacerdotes era para siempre. En relación a este tema, algunos estudiosos de la Biblia mencionan que un convenio de sal o contrato de sal, era una práctica regular durante el periodo en que la Biblia fue escrita. Mediante el uso de la sal se hacían pactos, convenios o contratos irrevocables. Se dice que los hombres de aquellas épocas llevaban en sus cintos, pequeñas bolsas que contenían sal. Cuando se hacía un pacto, promesa, contrato o convenio, los hombres que participaban en dicho evento mezclaban las bolsas de sal que tenían con la sal de la bolsa del otro contraparte. Esto servía para hacer recordar a los hombres que participaban en este evento que no podrían jamás recuperar su sal de la bolsa del contraparte, simbolizando que este convenio nunca podría volverse atrás, por lo tanto era perpetuo. 2 Crónicas 13:4-5. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que es en los montes de Efraín, y dijo, Oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros, que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Esta es otra referencia al uso de la sal para ratificar un convenio. En la cita bíblica, leemos que Abías rey de Judá y heredero legítimo del trono de David está en plena guerra con Jeroboam quien gobierna a Israel, las 10 tribus del norte. Ante la inminente destrucción de Jeroboam, Abías menciona el convenio eterno entre Dios y David, mediante un pacto de sal, es decir un pacto eterno.
La sal simboliza el compromiso eterno e irrevocable de Dios en velar porque siempre se efectúe este convenio de que el reino de David es para siempre sobre Israel. Aquí la sal destaca su característica de elemento preservante que representa la fidelidad o la lealtad de Dios para cumplir con sus dichos. Ezequiel 16, 3, 4. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo, y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. En esta mención bíblica, vemos el uso medicinal que se le daba a la sal. Vemos que la sal era usada para desinfectar el cuerpo de un recién nacido. La última mención bíblica que haremos será la señalada en Génesis 19. Donde la esposa de Lot es convertida en una estatua de sal, debido a su rebelde decisión de mirar hacia atrás para ver el juicio divino contra las pervertidas ciudades de Sodoma y Gomorra. La sal usada como elemento para hechizos y embrujos. Hasta aquí hemos visto cómo se usaba la sal en contexto bíblico, así como su uso como símbolo para enseñar cualidades y conductas que debería asumir todo regenerado. Tal como hemos visto, la sal no se usó para ningún otro acto místico que le diera un carácter de elemento mágico. Sin embargo, en este mundo sumido en el pecado y en la mortandad espiritual, la sal es usada para una serie de ritos de brujería. Pues se asume que posee propiedades mágico-religiosas y como tal su uso es difundido entre los practicantes del satanismo en todas sus variantes, como hechiceros, santeros, etc. La sal usada por los santeros o falsos profetas. Tal como hemos visto en los textos anteriores, el uso de la sal en la hechicería está probado y es de uso muy antiguo. Pero estos ritos paganos hoy en día también se han introducido en sectores de la cristiandad contemporánea. Sectores que en realidad solo llevan el nombre de cristianos. Son sectores donde se siguen en la mortandad espiritual creyendo que son salvos, cuando aún no han nacido de nuevo. En este sector sobresalen grupos de índole pentecostal, algunos de ellos, neopentecostales, y los más llamativos, los grupos pertenecientes al falso movimiento apostólico y profético. Estos lobos rapaces que están introduciendo ritos satánicos en medio de mucha gente que ignora las escrituras, lo único que buscan es eliminar la autoridad de las escrituras, para así poder actuar con total impunidad, manipulando a discreción las conciencias de sus trasquiladores seguidores, en su mayoría ignaros en el conocimiento bíblico. Esta crisis espiritual nos muestra con claridad que el sincretismo, el culto a lo sensual, hedonismo, el misticismo, espiritismo y una abierta superstición han conquistado miles de congregaciones de nombre cristianas. Veamos un ejemplo de esta desgracia espiritual en acción en la persona de un falso apóstol. Veremos en las gráficas siguientes cómo este individuo con toda libertad usa la sal para atraer la prosperidad financiera en el ámbito de un culto de sanidad financiera. Note usted, cómo este apóstol hace círculos con la sal. Para atraer el dinero, haremos un montículo de sal y lo rodearemos de monedas de curso legal haciendo un círculo. Observamos en la vista, cómo algunas personas incautas y lamentablemente ciegas, espiritualmente hablando, siguen los lineamientos de este falso apóstol y terminan también involucrándose en este rito satánico o hechizo de la sal para la sanidad financiera y atraer la prosperidad. Esto es vergonzoso, querido lector, pero es parte de la realidad que hoy se manifiesta en muchos lugares. Pero todo esto que vemos nace en un amor desmedido hacia las riquezas, el dinero y el poder sobre otros. Estos hombres malos, se lanzan a los brazos del engaño, arrastrando a otros en su error. La finalidad es aprovecharse de las gentes sin Dios, para confundirlos aún más y mantenerlos ceñidos a su destino eterno en el infierno. Querido lector, haríamos mucho bien en identificarnos con las palabras del apóstol Pablo, quien escribió, Filipenses 3, 18, 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estos hombres son enemigos de la cruz, predican un evangelio diferente lleno de brujería, sin medias tintas diremos que este nuevo evangelio es maldito, y de igual condición son aquellos que lo enseñan y difunden. Gálatas 1, 6, 9.
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Frente a todas estas atrocidades, tan solo nos queda identificarnos con las palabras del apóstol Juan que dice, Juan 2, 19, 21. Y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Esto es para llorar como lo diría el apóstol Pablo. Filipenses 3, 18, 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de la práctica de estos ritos paganos? La Biblia de manera contundente rechaza y condena las prácticas de hechicería, manifestando que de ninguna manera un salvo o regenerado puede practicarlas. De practicarlas alguno que se haga llamar salvo, sencillamente denotará con tal actitud de que no es salvo sino un hechicero más. Esto lo decimos para aclarar que no es posible que un creyente genuino practique la hechicería, eso es imposible. Deuteronomio 18, 10, 13. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Una clara prohibición al pueblo de Israel, a no participar, ni permitir la hechicería en su nación. Esta misma prohibición nos es extensiva también a nosotros la Iglesia. A no involucrarnos en tales prácticas, así éstas se hagan pasar como cristianas como las que hoy abundan y que hemos visto en los casos anteriores. Apocalipsis 22, 14, 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. La Biblia nuevamente con toda claridad y contundencia nos da la pauta, enseñándonos que ninguno que no sea salvo, que lava sus ropas por gracia mediante la fe en Jesucristo, podrá entrar al reino de los cielos. Los que estarán fuera son los que nunca nacieron de nuevo, permanecieron en su iniquidad y en sus prácticas viles entre las que destacan la hechicería. Conclusiones. La sal es un compuesto químico usando en la alimentación y como preservante de alimentos, su uso es muy común. La sal fue usada para fines rituales específicamente delimitados por Dios y con un claro papel simbólico de la obra, fidelidad y acción de Dios. Así como también como símbolo de la acción del Evangelio y su difusión por parte del creyente en medio de un mundo sumido en la oscuridad espiritual. Los hechiceros usan la sal con fines místicos para elaborar sus embrujos y hechizos entre los que destacan el alejamiento de demonios y de sanidad espiritual y atracción de la prosperidad. Hoy en día estas prácticas viles y de hechicería también se han introducido en muchos sectores que se hacen llamar cristianos. Por supuesto se les maquilla como actos proféticos para que suenen atractivos, pero en suma son solo actos de brujería. En muchos de hechizos se usa la sal. Los sectores llamados cristianos que están haciendo uso de estas prácticas, son generalmente las afiliadas al falso movimiento apostólico y profético, neopentecostales y carismáticos entre otros más. La Biblia condena tales prácticas y las identifica como actos de brujería. No dejemos que nos engañen diciéndonos que estas prácticas son parte de nuevas revelaciones dadas por el Espíritu Santo y que los creyentes están llamados a practicarlas. Ni permitamos que estas prácticas aberrantes y extrañas a la fe basada en la palabra de Dios invadan nuestros hogares. Recordemos y tengamos muy en cuenta la palabra de Dios que nos dice, 2 Juan 1, 9, 11.
Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. Porque el que le dice, bienvenido, participa en sus malas obras. El arte de servir. Suscríbete y comparte.